Hello everyone! First off, I want to apologize if I start this podcast speaking in English, but this exercise helps me build confidence, especially when I record myself in front of the camera. In fact, my main resolution this year is to speak fluently and comfortably. Por esta razón, el día de hoy vamos a hablar de propósitos. Mi gran propósito es dominar el inglés y el de ustedes estoy seguro es dominar el español. Entonces, ¿qué son los propósitos? Son decisiones firmes o compromisos de hacer o no hacer algo. Las personas suelen fijar propósitos como una forma de mejorar sus vidas, lograr objetivos específicos o cambiar hábitos, especialmente al comienzo de un nuevo año. Hay varias categorías de propósitos. Metas personales. Aspirar a mejorar uno mismo es fundamental. Por ejemplo, este nuevo año me propongo hacer más ejercicio y comer de forma más saludable. En efecto, dejaré de comer tanto por las noches y evitaré consumir comida chatarra, aunque de vez en cuando es bueno caer en la tentación. Asimismo, quiero aprender una nueva habilidad. Por ejemplo, este año deseo mejorar mi fluidez en otro idioma y comprender las películas en inglés o en español sin necesidad de subtítulos. Metas profesionales. Avanzar en una carrera, obtener certificaciones o lograr estabilidad financiera es importante. Por ejemplo, terminar de pagar todas mis deudas. Ahorraré el 20% de mis ingresos cada mes. Tercero, cambios de comportamiento. Romper malos hábitos como dejar de fumar o reducir el tiempo frente a la pantalla. Dejaré de fumar cigarrillo este año. A mí no me gusta fumar, pero conozco personas que les cuesta eliminar este mal hábito. Me propongo a leer un libro cada mes este año. Es un buen propósito. Metas sociales. Construir relaciones más sólidas y contribuir a la comunidad, ayudar a otros. Creo que este es muy importante. Yo me propongo pasar más tiempo con mi familia. En este orden de ideas, ¿por qué son importantes los propósitos? Te dan un sentido de dirección, motivación y propósito, ayudándote a concentrarte en lo que más importa y a desarrollar autodisciplina para lograr un progreso significativo. Yo sugiero ser muy específico con los propósitos que se plantean. Por ejemplo, si se desea empezar a correr, es buena idea definir el propósito claramente. Correr 3 veces a la semana durante 40 minutos. Si el objetivo es cambiar el hábito de fumar, por ejemplo, porque es muy nocivo y difícil de eliminar, se puede comenzar de forma gradual. Del mismo modo, si alguien tiene el hábito de consumir mucha comida chatarra, puede empezar por reducir su consumo una vez por semana. Es importante avanzar en pequeños pasos hacia la meta. Esto me lleva a profundizar en un concepto clave, la creación de pequeños objetivos, un enfoque sobre el cual muchas personas trabajan. ¿Por qué son importantes los pequeños objetivos? Facilitan la planeación, ayudan a dividir una meta grande en pasos más claros y estructurados, motivan constantemente. Cada mini objetivo alcanzado genera una sensación de logro que refuerza la motivación para seguir adelante. Permiten evaluar el progreso, facilitan medir qué tan cerca estás de tu meta final, ajustando el plan si es necesario. What I do is really simple. I track my goals. Por ejemplo, hago un seguimiento. Si caí en la tentación, aquí lo coloco acá. Voy a tratar de esta semana mejorar y cambiar el hábito. Entonces creo que usar un calendario me ha ayudado a controlar mis deseos de comer. Por ejemplo, aquí caí en la tentación y comí pan. Me gusta mucho comer pan, me gusta mucho una especie de galleta que venden con chocolate que tiene mucho dulce, pero me gusta mucho. Entonces, ¿qué lo que hago es colocar aquí y tratar de hacerle un seguimiento? Entonces, mañana no voy a comer, esta semana voy a evitar de comer. Eso es lo que yo hago. Ojalá les sirva este consejo. ¿Cómo establecer pequeños objetivos efectivos? Primero, sé específico. En lugar de decir quiero mejorar mi salud, establece algo concreto como caminar 30 minutos al día, realistas y alcanzables. Asegúrate de que cada mini objetivo sea razonable dentro de tus capacidades y recursos actuales. Temporalidad clara. Define un plazo para cumplir cada mini objetivo. Por ejemplo, leer un capítulo por día durante una semana.
conexión con el objetivo principal. Asegúrate de que cada pequeño objetivo te acerque al resultado final deseado. En lugar de tener un solo gran objetivo, tienes varios objetivos más pequeños. Esto hace que sea más fácil de avanzar porque hay más metas que lograr y son más alcanzables. Pero en realidad, la razón por la que estos mini objetivos son tan efectivos es porque nos dan la satisfacción de saber que estamos alcanzando metas, que estamos progresando y nos motivan a seguir adelante. Además, sentimos que realmente estamos logrando cosas y eso ayuda a nuestro cerebro, nos ayuda a sentir más motivados. Por otro lado, ¿cómo podemos lograr esto en nuestro aprendizaje de idiomas? Bueno, para mí, por ejemplo, mi objetivo es hablar inglés con fluidez, y cuando digo fluidez me refiero a mi propia definición de esa palabra porque cada persona la interpreta de manera diferente. ¿Qué quiero decir? Yo quiero tener conversaciones en inglés con facilidad, sin muchas interrupciones, simplemente interactuar de manera cómoda y natural. Supongo que tú deseas lo mismo con el español y aunque es un poco abrumador, estoy trabajando en mejorarlo. Hoy por hoy puedo tener conversaciones en inglés, aunque no sean del todo fluidas ni cómodas y claramente cometo errores. Sin duda, tengo mucho por mejorar, pero no parece tan abrumador y siento un progreso y estoy bien motivado. Ejemplo práctico, imagina que tu objetivo principal es aprender español hasta un nivel avanzado. Podrías establecer mini objetivos como aprender 10 palabras nuevas cada día, practicar 15 minutos de conversación todos los días, ver una película con subtítulos cada semana, escribir un párrafo diario en inglés. Un punto clave aquí es que tus pequeños objetivos deben estar basados en logros. ¿A qué me refiero con esto? No se trata solo de establecer una meta, sino de enfocarla en un resultado concreto. Por ejemplo, decir estudiar 30 minutos cada mañana es un buen hábito, pero no necesariamente un objetivo. ¿Por qué es tan importante esta diferencia? Supongamos que mi meta es correr durante 30 minutos, 3 veces por semana. Si solo me enfoco en cumplir con el tiempo, podría trotar sin esfuerzo extra, mirar el reloj, ver que han pasado 30 minutos y detenerme. Esto no me asegura que esté mejorando y no tengo la garantía de correr cada vez más. Por eso, los objetivos basados únicamente en el tiempo que dedica a una actividad no siempre son la mejor opción para progresar en pequeñas metas. En su lugar, es mejor establecer retos medibles como aumentar la distancia recorrida. ¿Cuál puede ser otro objetivo basado en logros para el aprendizaje de idiomas? Como dije, conversar con un hablante nativo que no habla tu lengua materna y tienes conversaciones completas con él, creo que es un objetivo genial. Obviamente, aquí está tu servidor Jonas. Por esta razón, tener una conversación con un hablante nativo es importante cuando estás aprendiendo su idioma por varias razones. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando usamos esta expresión, quiero hacer un paréntesis, significa que nos estamos apartando del tema principal para hablar de algo que es importante. Personalmente, hablar con un nativo te permite practicar el idioma en un contexto real, lo que te ayuda a sentirte más cómodo y seguro al hablar, mejorando la fluidez y confianza. Otro pequeño objetivo podría ser comprender por completo un video de 10 minutos en inglés con subtítulos. La meta sería entender todo. Luego podrías plantearte otro objetivo, entender un video similar pero esta vez sin subtítulos. Ese podría ser el siguiente paso. Podrías trabajar en entender una conversación entre dos personas que hablan español avanzado, mucho más que tu progreso para convertirte en un hablante fluido del español. Este enfoque es esencialmente útil para los estudiantes de idiomas, pero también puede aplicarse en muchas otras áreas de tu vida, como cambiar malos hábitos o mejorar tus finanzas. En particular, en lugar de enfocarte únicamente en el objetivo general, necesito más dinero o quiero estar más cómodo financieramente, podrías establecer pequeños logros. Por lo cual, si estás endeudado actualmente y tienes varias deudas como tarjetas de crédito o préstamos, podrías comenzar seleccionando la deuda más fácil de pagar. Ese sería tu primer mini objetivo. Una vez definido, trabajas intensamente para liquidar esa deuda antes de pasar a la siguiente. Este método no solo te permite avanzar, sino que también te da un sentido de logro que te mantiene motivado. Si solo te enfocas en el objetivo final y comparas ese objetivo con tu situación financiera actual, puede parecer abrumador. Tener 5 deudas pendientes puede hacer que te sientas demasiado y muy lejos de alcanzar tu meta de pagarlas, pero al dividir
ese gran objetivo en pequeños objetivos, como pagar una deuda a la vez, el proceso se vuelve más manejable. Esto no solo hace que tu meta final parezca más alcanzable, sino que también te ayuda a mantener la motivación al celebrar cada pequeño objetivo. ¿Qué tal el objetivo de perder peso? Si tienes 50 libras de sobrepeso, puede parecer abrumador enfrentarte a una meta tan grande. Es normal sentirte que es demasiado, pero si se divide ese objetivo en pequeñas metas, como perder 5 libras primero, todo se vuelve más manejable. Alcanzas esa primera meta y te sientes increíble porque diste el primer paso. Luego estableces una nueva meta, perder otras 5 libras, y cuando lo logras vuelves a sentir esa satisfacción. Lo mismo ocurre si quieres levantar más peso en el gimnasio para hacerte más fuerte. No empiezas a levantar grandes cantidades de inmediato, avanza gradualmente. Por ejemplo, esta semana tu objetivo puede ser levantar 30 libras y la próxima semana subir a 35 libras y así sucesivamente. Entonces, creo que entiendes la idea. Los mini objetivos realmente pueden ayudarnos en nuestro viaje para finalmente alcanzar nuestro objetivo final. Por lo tanto, espero que este episodio te haya hecho pensar sobre cómo puedes implementar estos mini objetivos en tu aprendizaje del español u otras áreas de tu vida y qué necesitas cambiar y eliminar por completo de tu rutina. En conclusión, los mini objetivos son una herramienta poderosa para mantener el enfoque, la disciplina y la motivación. Al dividir las metas grandes en pasos más pequeños, no solo hace que el proceso sea menos intimidante, sino que también te acercas a tu objetivo final de manera consistente y efectiva. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado este nuevo episodio. Nos vemos la próxima vez. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.